decidió marchar primero a la Pascua de Jerusalén y bueno, se despidió de Zebedeo, que trabajaba con él construyendo barcas, y se marchó a celebrar la Pascua judía. Podemos ver la primera página. Vamos, voy. Espera un momento que me quite de la pantalla. Ahora. Venga. Bien, en el siglo I de la era cristiana, Yeshua ben Yosef, quiero deciros una cosa, voy a utilizar el nombre hebreo de Jesús, porque me parece muy apropiado, dado que él iba un poquito de incógnito. Pero bueno, hay el nombre en hebreo creo que es bueno utilizarlo de vez en cuando y se puede ir sustituyendo. Así que en el siglo I de la era cristiana, Yeshua ben Yosef, el carpintero de Nazaret, dedicó parte de su año 28 y todo el año 29 a recorrer toda la zona de la cuenca mediterránea del Imperio Romano. Este fue un periodo fascinante de su vida, posiblemente la más cautivadora aventura de su experiencia humana, y que por muchas razones en aquel tiempo fue conocido como el escriba de Damasco. Yeshua ben Yosef trabajaba como carpintero de barcas en un astillero de Cafarnaún con el constructor Zebedeo, hasta que en marzo del año 22 de la era cristiana se despidió de él para pasar la Pascua judía de ese mismo año en Jerusalén. Durante la semana que duraba la Pascua, aparentemente por casualidad, conoció a un rico mercader de la India y a su hijo, un joven de unos 17 años de edad. Como Yeshua, además del idioma hebreo y del arameo de Galilea, hablaba bien el griego y se defendía bastante bien con la lengua que hablaban Gonot y Ganit, que así se llamaban estos ricos mensajeros o viajeros. Pronto se hicieron amigos y Gonot le pidió a Yeshua que le acompañara contratado como traductor de sus negocios y de paso como tutor para el muchacho. Gonot enseguida se percató de haber encontrado un valioso y culto profesor. Aquí vemos a los tres. Esta imagen es muy bonita. Esto también ha sido un regalo de alguien que me de Javier, precisamente. Me gusta mucho la imagen de Jesús aquí. Y bueno, es que nos sirve un poquito de orientación para imaginárnoslos a los tres viajando por esa cuenca del Mediterráneo. Pasa página. Yeshua había aprendido los rudimentos del idioma que hablaban Gonot y Ganit cuando estuvo 4 meses en Damasco trabajando, haciendo traducciones del griego a una de las lenguas que hablaban del idioma con la ayuda que hablaban Gonot con la ayuda de un nativo de la región donde vivía Gonot y Ganit. Salieron de Jerusalén el domingo por la mañana, el día 22 de abril del año 22 de la era cristiana. El viaje duró 19 meses y 14 días. Desde Jerusalén se dirigieron a Cesarea, la capital de Palestina. Parando en Jope, en Cesarea, se embarcaron para Alejandría. Desde Alejandría navegaron hasta Lasea, en la isla de Creta. Desde Creta siguieron por mar hasta Cartago, haciendo escala en Cirene. En Cartago tomaron otro barco para Nápoles, deteniéndose en Mesina, Siracusa y Mesina. En Malta, Malta, Siracusa y Mesina. Desde Nápoles fueron a Capua y desde allí viajaron por la Vía Apia hasta Roma. Bueno, aquí tenemos un mapa viendo la ruta que siguieron. La letra es muy pequeñita y bueno, si Miguel quiere, partiendo desde Jerusalén, seguir la línea esta violeta, sí. ¿Veis el recorrido que hicieron? Yo no lo leo. Lo voy marcando con el cursor. Pues, ¿tú le ves las letras? Sí, pequeñito sí.
Arrancó de Jerusalén, pasó por Jope, Bien. hasta Cesarea. Sí. De Cesarea ya embarcó hasta Alejandría. De Alejandría pasó a Creta, la Sea concretamente. Sí. Y cruzando, aquí no iban siguiendo la orilla, iban cruzando mar. Aquí cruzaron, pero se conoce que era un trayecto corto. Sí, hasta Cirene. Habría buenas corrientes de vientos por ahí. Y ya desde Cirene fueron bordeando la costa hasta llegar a Cartago. A Cartago. Cartago. De allí también cruzaron a Malta. Malta. De Malta pasaron por Siracusa. Siracusa. A Mesina. Mesina, ya estaban en Sicilia. Exacto. De ahí ya fueron a Nápoles. Y por la Vía Apia. Sí, por la Vía Apia, ya por Capua hasta Roma, exactamente. Bueno, pues ahí nos vamos a quedar porque el viaje de vuelta no lo vamos a tocar en esta presentación porque sería excesivamente larga. Ya comentaremos algo quizá al final. Pasamos página. Paso palabra. Durante la parada en Jope, entablaron amistad con un joven filisteo buscador de la verdad. Y como el maestro era un dador de la verdad, un día, después de cenar Yeshua y el joven filisteo, paseando por la orilla del mar, el joven filisteo, sin saber que este escriba de Damasco estaba bien versado en la cultura hebrea, le preguntó: Maestro, aquí no lo pone, pero lo digo yo, ¿tú crees realmente que un gran pez se tragó a Jonás cuando se embarcó para Tarsis? Recordar que Tarsis era España en aquellos tiempos. Esto no fue todo lo que Gadía, que así se llamaba el joven filisteo, quiso saber. De manera que continuó hablando con el amable escriba hebreo. El joven, al igual que mucha gente de hoy día, se pregunta: ¿por qué Dios, si es tan infinitamente bueno, permite el mal y la injusticia? ¿Cómo puede permitir que suframos tantas penas a causa del mal? Yo me imagino la mirada bondadosa del escriba al responder a esta pregunta: hermano mío, Dios es amor. Por lo tanto, debe ser bueno, y su bondad es tan grande que no puede contener las cosas irreales del mal. El mal es la elección inmadura e irreflexiva de los que se resisten a la bondad, rechazan la belleza del bien y traicionan la verdad. El mal es la inevitable oscuridad que sigue de cerca al rechazo imprudente de la luz. El mal es lo falso y es lo tenebroso. Cuando se elige hacer el mal conscientemente, voluntariamente se convierte en pecado. Cuando nuestros amigos viajeros arribaron en Cesarea. En Cesarea, cuando arribaron a Cesarea, tuvieron que permanecer allí algún tiempo, más tiempo del que habían previsto, debido a que uno de los grandes remos que servía de timón al barco estaba a punto de romperse, por lo que el capitán decidió reemplazarlo por uno nuevo. Como en Cesarea no había carpinteros cualificados para fabricar un remo, no lo leo. Tan enorme. Tan enorme, Yeshua, que era un buen carpintero, se ofreció para ayudar en la fabricación del mismo. Al tercer día hicieron una visita al palacio del gobernador. Un joven griego que trabajaba de ayudante con el maestro carpintero en la fabricación del remo, del timón, cuando le oyó decir: el Padre que está en los cielos se interesa por el bienestar de sus hijos en la tierra. Él le preguntó: si los dioses se interesan tanto por mí, ¿por qué no quitan ese capataz cruel e injusto que dirige este taller? El maestro le contesta: quizá tú eres
la luz que puede hacer a este hermano más agradable. Si es que no has perdido tu sal, puedo predecir que el bien que hay en ti podría vencer el mal que hay en él. Estos debería ser para ti un desafío. Seguramente no serás un cobarde capaz de permanecer en la orilla del mar cuando mirando cómo un compañero que no sabe nadar se ahoga. Cuánto más valiosa es el alma de este hombre que se debate en las tinieblas comparada con su cuerpo que está a punto de ahogarse. Ganid se dio cuenta de que su maestro empleaba mucho tiempo de sus ratos libres en hablar e relacionarse con la gente que iba saliéndole al paso. El joven indio decidió averiguar el motivo de esta manera de actuar de su tutora. Así que directamente le preguntó: maestro, ¿por qué te preocupas constantemente de hablar con extraños? A lo que el maestro le respondió: Ganid, ningún hombre es extraño para el que conoce a Dios. En la experiencia de encontrar al Padre que está en los cielos, descubres que todos los hombres son tus hermanos. Y no es normal que uno se sienta alegre al encontrar a un hermano recién descubierto. Conocer a nuestros hermanos y hermanas, comprender sus problemas y aprender a amarlos es la experiencia suprema de la vida. Aquella tarde habían disfrutado jugando con un perro pastor muy inteligente y Ganid quiso saber si el perro tenía alma. El maestro le dijo: el perro tiene una mente que puede conocer al hombre, su dueño, pero no puede conocer a Dios, porque Dios es espíritu. Así pues, el perro no posee una naturaleza espiritual y por eso no puede disfrutar de la experiencia espiritual de la mente del perro. No es una mente reflexiva. Aquella tarde hablaron hasta bien entrada la noche, pues el joven también había pedido al maestro que le explicara la diferencia entre la voluntad de Dios y el acto humano de elegir, que también se llama voluntad. De manera resumida, Yeshua le dijo: la voluntad de Dios es el camino de Dios. Elegir a asociarse con Dios frente a cualquier alternativa potencial. De hecho, hacer la voluntad de Dios es la experiencia progresiva de parecerse cada vez más a Dios, a Él. Dios es la fuente y el destino de todo lo que es bueno, bello y verdadero. Hacer la voluntad de Dios es la elección. Hacer la voluntad de Dios es la elección deliberada de ser autoconsciente que conduce a una decisión y a un comportamiento basado en una reflexión inteligente. La travesía hasta Alejandría resultó muy agradable para los tres. Ganid mantuvo ocupado a su tutor todo el viaje contestando a sus preguntas. Al acercarse a la ciudad, el muchacho se emocionó al contemplar el enorme faro de faros. No en vano, este faro era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Al ver tan emocionado al joven, el maestro dijo: ¿y tú, hijo mío? Te parecerás a este faro cuando regreses a la India, incluso cuando tu padre descanse en paz. Serás como la luz de la vida para los que estén a tu alrededor en las tinieblas, mostrando a todos los que lo deseen el camino seguro para llegar al puerto de la salvación. Estrechando la mano del maestro, Ganid dijo: lo seré, maestro, lo seré. A las 4 horas del desembarcar ya estaban acomodados cerca del extremo oriental de la gran avenida,
de unos 30 metros de ancha y 8 kilómetros de larga. Alejandría era una enorme ciudad de 1 millón de habitantes, con muchos lugares atractivos a la vista: la universidad, el museo, la biblioteca, el mausoleo real, el palacio, el templo de Neptuno, el teatro y el gimnasio. Gonós se dedicó a sus negocios, mientras que el maestro y el alumno se fueron a la biblioteca, la más grande del mundo. En esta biblioteca había hasta cerca de 1 millón de manuscritos legados de todos los países civilizados, de Grecia, Roma, Palestina, Patria, Media, China y hasta del Japón. Yasuo contó a Ganit que las escrituras hebreas habían sido traducidas en el idioma griego en este lugar. Era la tradición que se conoce como la Septuaginta. Profesores eruditos daban allí conferencias diarias, día tras día. El escriba de Damasco interpretaba las conferencias para Ganit. De repente, un día, el joven exclamó: «Maestro, tú sabes más que todos estos profesores juntos. Deberías levantarte y decirles las grandes cosas que me has enseñado. Yo creo que están confundidos porque piensan demasiado. Hablaré con mi padre para que arregle esto». Yasuo sonrió y le dijo: «Eres un alumno admirable, Ganit, pero estos maestros no están dispuestos a que tú y yo les enseñemos nada. El orgullo de su erudición no espiritualizada es una trampa en la experiencia humana. El verdadero maestro mantiene su integridad intelectual, permaneciendo siempre como un alumno». No se ve, en mi pantalla no lo he visto, pero como un alumno termina. Esa noche, antes de partir de Alejandría, tuvieron una larga conversación con uno de los profesores que daban conferencias en la universidad. Este profesor daba una conferencia sobre las enseñanzas de Platón. El escriba de Damasco hizo de intérprete para Ganit, para el erudito maestro griego, sin añadir o quitar nada de lo que este profesor había explicado. Yasuo aprobaba de manera moderada algunas de las teorías acerca de que las cosas materiales del mundo eran vagos reflejos de las realidades espirituales invisibles, pero más sustanciales. No obstante, trató de poner cimientos más sólidos para la reflexión del joven. El maestro inició una larga charla sobre la realidad. En resumen, le dijo: «La fuente de la realidad es el infinito. Las cosas materiales finitas son la repercusión en el espacio-tiempo del arquetipo paradisiaco de la mente universal del Dios eterno. La causalidad en el mundo físico, la conciencia de sí mismos en el mundo intelectual y el yo progresivo en el mundo espiritual, estas realidades proyectadas a escala universal, combinadas en una conexión eterna y experimentadas con cualidades perfectas y valores divinos, constituyen la realidad del Supremo. El más alto nivel que las criaturas finitas pueden alcanzar es el reconocimiento del Padre Universal y el conocimiento del Supremo. Un tuerto nunca podrá percibir la profundidad de una perspectiva, de la misma manera que los científicos materialistas tuertos y los místicos alegóricos espiritualmente tuertos tampoco pueden tener una visión correcta, ni pueden comprender adecuadamente las verdaderas profundidades de la realidad universal. El único atributo
del universo que caracteriza en total exclusiva a la divinidad infinita es la perpetua donación creativa de la personalidad, que puede sobrevivir hasta alcanzar la eternidad. La personalidad es la dotación cósmica. Esa es la fase, es esa fase de la realidad universal que puede existir con unos cambios ilimitados y al mundo al mismo tiempo conservar su identidad indefinidamente para la eternidad. La vida surge a la existencia mediante la acción de la mente universal y la activación de la chispa espiritual de Dios, que es espíritu. El error, el mal, es la consecuencia de la imperfección. La presencia del mal constituye la prueba de la inexistencia de las inexactitudes de la mente y de la inmadurez del yo en evolución. De manera que el mal también es una medida de imperfección con la que se interpreta el universo. El error, el mal, no es una peculiaridad real del universo, es simplemente la observación de una relatividad en estas relaciones entre la imperfección de lo finito e incompleto y los niveles ascendentes del supremo y del último. Bien, me parece que en el documento, que aquí no lo tengo puesto, dice que Ganit, cuando el maestro le contó estas cosas tan profundas, se le cerraron los ojos y se quedó dormido. No llegaba a comprender estas verdades tan profundas. Bien, seguimos. En la isla de Creta. La parada en la isla de Creta solo hubo un par de ocasiones en las que merece la pena recordar, debido a que nuestros viajeros habían pasado a descansar visitando la isla y pasear por las montañas de la misma. Cierto día, durante una visita a Buenos Puertos, se produjo un incidente que Ganiz no olvidaría nunca. Un borracho estaba agrediendo a una joven esclava en la vía pública. Cuando Yasúa vio a la muchacha en apuros, no lo dudó un instante y se abalanzó sobre la pareja, retirando a la joven y al mismo tiempo que sujetaba fuertemente al borracho, al borracho con su poderoso brazo extendido, hasta que el borrachín se agotó pataleando y dando golpes al aire. Ganit tuvo deseos de ayudar a su tutor ante la posible pelea, pero Gonot se lo prohibió, se lo impidió. Probablemente Yasúa, en toda su vida humana, nunca estuvo tan cerca de pelearse con uno de sus semejantes como en esta ocasión. La joven quedó enormemente agradecida por esta ayuda tan oportuna y luego los tres la acompañaron hasta su casa. Aquella tarde le costó trabajo al maestro hacer entender a Ganit que no había golpeado al borracho. ¿Por qué no había golpeado al borracho? Ganit pensaba que este hombre merecía por lo menos tantos golpes como él había dado a la joven esclava. Al día siguiente, los tres amigos fueron a las montañas blancas, y mientras paseaban por las orillas se encontraron con un joven solitario, triste y abatido. Al verle Yasúa en ese estado, le saludó amablemente diciendo: «Saludos, amigo mío. ¿Por qué estás tan triste en un día tan espléndido? Si ha sucedido algo que te aflija, quizás podría ayudarte de alguna manera». Como el joven no decía nada, el maestro continuó: «Me gustaría saber si conoces bien estos lugares, y si así es,
¿podrías indicarme cuál es el mejor camino para llegar a Fénix? El escriba de Damasco estaba decidido a sacar al joven de su desesperación, y como el joven seguía sin decir nada, el escriba continuó: ¿no sería justo por mi parte que, ya que nos has prestado esta ayuda tan valiosa para encontrar el mejor camino a Fénix, y luego alejarme sin hacer el menor esfuerzo por responder a tu petición de ayuda, para que puedas encontrar el mejor camino hacia el destino que buscas en tu corazón? En Cirene, los viajeros hicieron otra parada de 2 días cuando navegaban rumbo a Cartago, en el norte de África. Es aquí donde Yasua y Ganiz prestaron sus primeros auxilios a un muchacho llamado Rufo, que había resultado herido al volcarse una carreta de bueyes de carga. Le llevaron a su casa, a la casa de su madre, y en el camino, y cuando su padre Simón jamás podría, y en el camino, bueno, ya está, la vista empieza a nublarse, jamás podría imaginarse que el hombre a quien ayudó a llevar la cruz más tarde en el Jerusalén por orden de un soldado romano era el mismo extranjero que en otro tiempo había socorrido a su joven hijo. Bueno, pues ahora dice, en Cartago, discurso sobre el tiempo y el espacio. Dice, rumbo a Cartago, Gonot y Ganit se percataron de que el escriba de Damasco también era un buen narrador de historias. Por eso mismo le pidieron que les contara anécdotas de sus primeros años de su vida en Galilea. Ganit también notó que la mayoría de las personas con las que se habían encontrado por casualidad se sentían atraídas por su maestro. Por eso le preguntó, maestro, ¿qué hay que hacer para ganarse amigos? Su maestro le contestó, interésate por tus semejantes, aprende a amarlos y vigila la oportunidad de hacer algo más por ellos. Dice, ya estando en Cartago, el maestro tuvo una larga conversación con un sacerdote mitríaco sobre el tiempo y el espacio. En pocas palabras, y resumiendo la conversación, le dijo, el tiempo es la corriente de los acontecimientos temporales que fluyen periódicamente, percibidos por la consciencia de la criatura. El tiempo es un nombre que se le ha dado al orden en que suceden los acontecimientos, que permite reconocerlos y separarlos. Bueno, y ahora ya estamos en el camino de Nápoles a Roma. Es otra vivencia. Dice, la primera parada en el camino hacia Italia era la isla de Malta. Fue donde el escriba consoló a un joven abatido y desanimado llamado Claudio. Este muchacho había pensado en suicidarse, pero cuando terminó de hablar con el escriba de Damasco, dijo, voy a afrontar la vida como un hombre, basta ya de hacer el cobarde. Voy a volver con mi gente y empezaré de nuevo. Más tarde se unió a Pedro para proclamar el cristianismo en Roma y Nápoles. Y después de la muerte de Pedro, fue a España a predicar el Evangelio. Dice que este fue otro de los muchos hombres que nunca supo que quien le había inspirado en Malta era Yasua, el carpintero de Nazaret, a quien posteriormente proclamó como el Salvador del mundo. Ya en Nápoles, Yasua y Ganiz dispusieron de bastante tiempo para pasear por la ciudad cuando, dando limosna a mucha gente,
ya que en aquellos días había mucha pobreza por las calles de Nápoles. Ganis se sorprendió mucho en una ocasión cuando su maestro, después de dar unas monedas a un mendigo que estaba sentado en la calle, no se detuvo para consolar al pobre hombre. Cuando el maestro notó la cara de sorpresa de Ganis, le dijo: ¿por qué malgastar palabras con alguien que no puede permitir el significado de lo que dices? Dando a entender que ese hombre no tenía una mente normal. Dice, en Siracusa se relacionó con un tabernero judío descarriado llamado Esdras. Cuando conoció al escriba de Damasco, se le pidió ayuda porque, aunque deseaba ser un buen judío, no conseguía encontrar a Dios. El escriba le respondió con unas cuantas preguntas diciendo: ¿acaso no has leído al profeta Jeremías cuando dice en su escritura: me buscarás y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón? ¿Y no has leído también las escrituras donde dice: él mira a los hombres, y si alguno dijere: he pecado y he pervertido lo que era justo y no me ha aprovechado, entonces Dios liberará de las tinieblas el alma de este hombre y verá la luz? Es una pregunta también, ¿eh? Entonces Dios liberará las tinieblas del alma de este hombre y verá la luz. Y fue entonces cuando realmente Esdras, yo le decía siempre Esdras, encontró a Dios para la satisfacción de su alma. El siglo I, el Imperio Romano incluía todo el sur de Europa, Asia Menor, Siria, Egipto y el norte de África. Gonot y Ganit traían los saludos, qué bonito es esto, de los príncipes de la India al taciturno emperador Tiberio. Ese día, Tiberio estaba de buen humor y les recibió amigablemente. Cuando nuestros amigos se retiraron, refiriéndose a Yeshua, comentó: si yo tuviera el porte real y los modales de ese hombre, sería un verdadero emperador, ¿verdad? Bueno, aquí vemos la imagen esta, muy bonita. Y claro, es que yo creo que el emperador debía ser un poquito pequeñino o muy racanín. Así que cuando vio la presencia de Jesús se quedó, vamos, de piedra y le daba envidia. Y si yo pudiera ser como él, ¿qué emperador sería? Bueno, el escriba de Damasco seleccionó a 5 dirigentes estoicos, 11 de los cínicos y 16 del culto de los misterios, particularmente al grupo de los mitriacos. El método que utilizó para instruir era sencillamente seleccionar la verdad que había en sus enseñanzas y luego embellecerlas e iluminarlas de manera que en poco tiempo la verdad desplazara eficazmente los errores de sus creencias. Pudo llevar a cabo esta gran obra de educación religiosa porque estos hombres y mujeres no estaban atados a las tradiciones y no eran víctimas de ideas preconcebidas. 3 fueron las razones fundamentales que contribuyeron a la preparación del terreno para la rápida propagación del cristianismo por toda Europa. 1. La elección y el mantenimiento de Simón Pedro como apóstol. 2. La conversión en Jerusalén de Esteban, cuya muerte condujo a la conversión del Saulo de Tarso, Pablo. La preparación preliminar de estos 30 romanos para que dirigieran posteriormente la nueva religión en Roma y en todo el imperio. Al principio de su estancia en Roma, el escriba de Damasco conoció a un tal Agamón, que era el líder religioso de los estoicos. Y tras una larga conversación, Agamón aprendió: 1. Que el modelo de los verdaderos valores se debe buscar en el mundo espiritual
y en los niveles divinos de la realidad eterna. 2. Que a menos que la perspicacia moral y el logro espiritual de la humanidad aumenten proporcionalmente, el progreso ilimitado de una cultura puramente materialista puede transformarse en una amenaza contra la civilización. Esto es importante, ¿eh? 3. Que el científico materialista y el idealista extremo están destinados a enfrentarse continuamente. 4. Que si la pretendida ciencia o la pretendida religión de cada época son falsas, entonces deberán purificar sus actividades o bien desaparecer ante el surgimiento de una nueva ciencia material o de una religión espiritual de un orden más auténtico y más digno. Cuando Pablo vino a Roma, Pablo y Agamón se hicieron amigos y posteriormente Agamón llegó a ser uno de los apasionados seguidores de la religión cristiana en Roma. Mardús, el dirigente de los cínicos en Roma, se hizo muy amigo del escriba de Damasco. Ambos mantuvieron interesantes conversaciones. Una noche, Mardús preguntó al maestro israelita sobre el bien y el mal, y el maestro le contestó: el bien y el mal son simplemente unas palabras que simbolizan los niveles de comprensión humana del universo observable. Si eres espiritualmente indolente y moralmente estático, puedes escoger como modelo del bien las prácticas religiosas y las tradiciones de tus compañeros, pero el alma que sobrevive al tiempo emerge en la eternidad debe efectuar una elección viviente y personal entre el bien y el mal. El individuo espiritualmente ciego que sigue la lógica de los dictados de la ciencia, las costumbres sociales y los dogmas religiosos se encuentra en grave peligro de sacrificar su independencia moral y de perder su libertad espiritual. Un alma así está destinada a convertirse en un papagayo intelectual, en un autómata social y en un esclavo de la autoridad religiosa. La posibilidad del mal es necesaria para la elección moral, pero la realidad del mal no lo es. El mal real no es necesario como experiencia personal. Nabón, sumo sacerdote del culto mitríaco de Roma, era un judío griego. Conversó muchas veces con el escriba de Damasco, pues no tenía muy claro el concepto de la fe, porque los judíos en realidad en la Torá no mencionan la fe como tal, sino más bien como una confianza. Su intención era convertirle. Y sin sospechar a su vez que el escriba de Damasco lo estaba preparando para que fuera uno de los primeros convertidos al Evangelio del Reino. Nabón quiso la opinión del maestro acerca de la verdad y la fe. El maestro le enseñó lo siguiente: la verdad no se puede definir con palabras, sino solamente vivirla. La verdad trasciende los niveles puramente materiales en el sentido de que se asocia a la sabiduría y engloba unos conceptos de incalculable valor, tales como la experiencia humana y las realidades espirituales vivientes. El conocimiento trata de los hechos, la sabiduría de las relaciones, la verdad de los valores y la verdad de los valores de la realidad. El hombre nunca puede poseer la verdad sin el ejercicio de la fe. Esto es así porque los pensamientos, la sabiduría, la ética y los ideales del hombre nunca se elevarán por encima de su fe y de la esperanza sublime. La fe es la inspiración de la imaginación creativa impregnada por el espíritu.
Toda verdadera fe debe estar basada en una reflexión profunda, en una autocrítica sincera y en una conciencia moral intransigente. La fe actúa para liberar las actividades superhumanas de la chispa divina, el germen inmortal que vive dentro de la mente del hombre y que es potencial y que es el potencial de la supervivencia eterna. La vida humana continúa, sobrevive porque tiene una función en el universo, la tarea de encontrar a Dios. El alma del hombre, activada por la fe, no puede detenerse nunca hasta haber alcanzado la meta de su destino. Y una vez conseguida esa meta divina, ya no puede tener fin porque se ha vuelto eterna como Dios. Estas verdades que el escriba de Damasco le enseñó continuaron ardiendo en el corazón, dentro del corazón del sumo sacerdote Nabón, el cual prestó una gran ayuda a los predicadores del evangelio cristiano cuando estos llegaron a Roma. La idea central de su mensaje era que los hombres y mujeres renacían de nuevo como hijos de Dios por la fe y que Dios es un Dios de amor. El maestro tenía la misma habilidad para enseñar contestando preguntas como haciendo preguntas. Los que más beneficio obtuvieron de sus enseñanzas fueron las personas deprimidas, los agobiados, las agobiadas, porque tuvieron la posibilidad de desahogar sus almas con un oyente tan compasivo. Él era eso y mucho más. Yeshua tuvo contactos afectuosos y edificantes durante su estancia en Roma con más de 500 personas. Habló con un senador romano, con un rico propietario de esclavos, fue a cenar con un médico griego, conversó con todo tipo de personas de todos los ambientes y profesiones. El único lugar de Roma que no visitó fueron los baños públicos debido a la promiscuidad sexual que allí pasaba. Creo que aquellos baños eran como vergonzosos. Así que el maestro, ¿cómo iba a entrar ahí? Imposible. Mientras caminaban hablando con un soldado romano a lo largo del río Tíber, le dijo: que tu corazón sea tan valiente como tu brazo. Atrévete a hacer justicia y sélo bastante noble para mostrar misericordia. Anda, ama a tus semejantes y busca a Dios con todo tu corazón, porque Dios es tu Padre que está en los cielos. A un orador del foro le dijo: tu elocuencia es placentera, tu lógica amigable, tu voz agradable, pero tu enseñanza no refleja la verdad. Si pudieras tan solo disfrutar la satisfacción inspiradora de conocer a Dios como tu Padre espiritual, entonces podrías emplear tu capacidad de buen orador para liberar a tus semejantes de la esclavitud de las tinieblas y de la esclavitud y de la ignorancia. Este fue el mismo Marcos que escuchó predicar a Simón Pedro y se convirtió en su sucesor, predicando eficazmente el nuevo evangelio del reino después que los romanos le crucificaran a Pedro. Al encontrarse con un pobre hombre que había sido acusado falsamente, el escriba de Damasco le acompañó ante el magistrado y, habiéndole concedido autorización para comparecer en su nombre, pronunció un magnífico discurso diciendo: la justicia engrandece a una nación, y cuanto más grande es una nación, más cuidado pondrá en que la injusticia no alcance ni al más humilde de sus ciudadanos. Pobre de la nación en la que solo los que poseen dinero e influencia
pueden obtener una justicia de sus tribunales. Un magistrado tiene el deber sagrado de absolver al inocente, así como de castigar al culpable. Esto lo vemos hoy en día también, ¿eh? O sea, eso de el que tiene rico, el que tiene dinero tiene justicia buena y el que no lo tiene, no la tiene. Esa. Esto siempre ha sido así, siempre ha sido así. Aplica. Venga, seguimos. Pues supongo que continúa diciéndole Jesús, dice, la continuidad de una nación depende de la imparcialidad, de la equidad y de la integridad de sus tribunales. El gobierno civil está basado en la justicia, así como la verdadera religión está basada en la misericordia. Dice que el juez reconsideró el caso y después de examinar las pruebas, absolvió al acusado. Cierto hombre rico, ciudadano romano y estoico, llegó a interesarse mucho por las enseñanzas del escriba de Damasco, quien le había sido presentado por Agamón, el líder de los estoicos. Después de muchas conversaciones amistosas, este rico ciudadano preguntó al escriba qué haría él con su riqueza si la tuviera, a lo cual el escriba le contestó, muy bien contestado. Le contestó, dice, dedicaría la riqueza material a mejorar la vida material, al igual que utilizaría el conocimiento, la sabiduría y el servicio espiritual para enriquecer la vida intelectual, para ennoblecer la vida social y hacer progresar la vida espiritual. Dice, administraría la riqueza material como un depositario prudente y eficaz de los recursos de una generación para el beneficio y el ennoblecimiento de las generaciones próximas y sucesivas. Dice, pero ¿qué crees que haría un hombre rico que estuviera en mi lugar? ¿Debería guardar su fortuna o repartirla? Y le contesta Jesús, dice, mi buen amigo, contestó el maestro, es cierto que buscas la sabiduría y que amas honradamente la verdad. Por eso mismo me propongo darte mi punto de vista al respecto. Y hago esto porque tú me has pedido mi consejo. Al ofrecértelo, no me intereso por tu riqueza ni por la de ningún otro rico. Mi consejo es solo para ti y para tu buena conducta personal. ¿De dónde procede mi riqueza? Tenías que preguntarse el rico. La riqueza heredada, la riqueza descubierta, la riqueza comercial, la riqueza injusta, la riqueza del interés, la riqueza debida al talento, la riqueza accidental, la riqueza robada, los fondos en depósito y la riqueza ganada. Vaya lecciones. Así pues, amigo mío, si quieres ser un administrador fiel y justo de tu gran fortuna, ante Dios y ante el servicio de los hombres, debes dividirla aproximadamente en estos 10 grandes grupos y luego administrar cada porción de acuerdo con la interpretación sabia y honrada de las leyes de la justicia, de la equidad y de la honradez y de la verdadera eficacia. Un día que Yasúa y Ganiz iban de camino a la biblioteca, vieron un niño que se había perdido al alejarse de su casa. Lloraba desconsoladamente. Al verlo así, con mucha ternura, le calmaron, preguntándole por dónde podría estar su casa, su mamá. El niño dio una descripción aproximada de dónde estaba su casa y los dos acompañaron al muchacho hasta ella y devolverlo a su angustiada madre. Ganiz nunca olvidó el comentario que le hizo su maestro. ¿Sabes, Ganiz? La mayoría de los seres humanos son como niños perdidos. Pasan mucho tiempo llorando
de temor y sufren de aflicción cuando en realidad se encuentran muy cerca del amparo y de la seguridad, de la misma manera que este niño no estaba tan lejos de su casa. ¿Verdad que hemos disfrutado de manera suprema entregando a este niño a su madre? De la misma manera, los que conducen a los hombres a Dios experimentan la satisfacción suprema del servicio humano. También había una viuda por allí con 5 hijos, cuyo marido había muerto en un accidente y fueron muchas veces a consolar a esta madre y a sus hijos. Ganiz solicitó dinero a su padre para proporcionarles alimento y ropa y no pararon en sus esfuerzos hasta que encontraron un empleo para el hijo mayor, de manera que pudieran ayudar a mantener a su familia. Aquella noche, mientras Gonoz escuchaba el relato de las experiencias, dijo cariñosamente al tutor: me propongo hacer de mi hijo un erudito o un hombre de negocios, y ahora empiezas a hacer de él un filósofo y un filántropo. Jesús replicó: quizás hagamos de él 4 cosas. Podría gozar entonces de una cuádruple satisfacción en la vida, porque su oído hecho para reconocer la melodía humana podría apreciar 4 tonos en vez de 1. Esto es como si fuera una melodía musical que tiene sus tonos. Ya cerca del final de su estancia en Roma, viajaron hasta Suiza por contemplar las fabulosas montañas de ese país. Allí fue donde Gonoz preguntó al maestro Yeshua, una pregunta directa acerca de Buda. Y el maestro le dijo: vuestro Buda fue mucho mejor que vuestro budismo. Buda fue un gran hombre, un profeta, pero fue un profeta huérfano. Su experiencia fue trágica y intentó vivir y enseñar como un mensajero de Dios, pero sin Dios. Dice, ya ves, Gonoz, Buda conocía a Dios en espíritu, pero no logró descubrir a Dios en la mente. Los judíos descubrieron a Dios en la mente, pero olvidaron ampliamente conocerlo en espíritu. Al no tener una visión de Dios como espíritu y como padre, Buda no consiguió proporcionar en sus enseñanzas la energía moral y la fuerza motriz espiritual que debe poseer una religión para cambiar a una raza y elevar a una nación. Entonces Ganit, oyendo esto, exclamó: Maestro, elaboremos tú y yo una nueva religión que sea lo bastante buena para la India y lo bastante grande para Roma, y quizás podamos ofrecérsela a los judíos a cambio de Yahvé. El maestro le dijo: vuestro Buda fue mucho mejor que vuestro budismo. Buda fue un gran hombre, fue un profeta, pero fue un profeta huérfano. Su experiencia fue trágica. Intentó vivir y enseñar como mensajero de Dios, pero sin Dios. ¡Qué escena para ser contemplada por las inteligencias celestiales! La de este espectáculo del joven indio proponiéndole al creador de un universo que elaborara una nueva religión. Aunque el joven no lo sabía, en aquel momento y lugar estaban elaborando una religión nueva y eterna, un nuevo camino de salvación, la revelación de Dios al hombre a través de Yeshua, lo que el joven más deseaba hacer en el mundo. Lo estaban haciendo inconscientemente en ese momento. Siempre fue así y así será por siempre.
En los años que siguieron después, Pedro, Pablo y los otros cristianos que enseñaron en Roma y oyeron hablar muchas veces de este escriba de Damasco, que que lo habían precedido y que tan evidentemente había preparado el camino sin darse cuenta, suponían ellos, para su llegada con el nuevo evangelio. Pablo nunca adivinó realmente la identidad de este escriba de Damasco, pero poco tiempo antes de su muerte, debido a la similitud de las descripciones de la persona, llegó a la conclusión de que el fabricante de tiendas de Antioquía era también el escriba de Damasco. ¡Ay, Pablito, qué listo! En cierta ocasión, mientras predicaban en Roma, Pedro sospechó al escuchar de una descripción del escriba de Damasco que este escriba podría haber sido Yasúa ben Yosef, pero rápidamente desechó la idea, sabiendo muy bien, eso creía él, que el maestro nunca había estado en Roma. Eso mucha gente lo cree. Y así sucede, y así debe ser. Cuando el hombre se asocia con Dios, grandes cosas pueden suceder, y de hecho, suceden. Muchas gracias por vuestra atención, y esto fue todo. Hasta la próxima.